Bien, entonces como les dije, veníamos exponiendo el Evangelio de Juan. Nos quedamos en el capítulo 6, lo terminamos, gracias a Dios, y evidentemente tendremos que continuar con el capítulo número 7, pero como les estoy comentando, son las últimas semanas y tenemos que, bueno, tengo una preocupación algo importante. El día que fue la ordenación, ¿se acuerdan qué día fue? Del Padre. El 16 de junio, 16 de junio. Entonces, hasta la fecha, gracias a Dios se han agregado más hermanos. Nuestra hermana Brisa no estaba, aunque la tenemos bien cerquita. Nuestro hermano Juan, Williams, no viniste ese día, y Adrián se me olvidó avisarte. Pero bueno, la cuestión acá es que se han estado agregando más hermanos, inclusive no estamos completos hoy, hay varios que faltan por algunas situaciones de salud, algunos están enfermos, otros no sabemos, pero la cuestión aquí es que el año pasado, en el mes de octubre, tuvimos bautismos, se bautizaron algunos hermanos. Entonces este año no hemos tenido, no es que a fuerza tengamos que tener, pero debe de haber, ¿no? Porque la idea es que se vayan agregando más creyentes, más personas que van creyendo en el Señor. Entonces, les había anticipado que vamos a tener algunas enseñanzas que tienen que ver con, para que ustedes tengan una, ¿cómo decirlo? Sepan de qué es esta iglesia. Porque de iglesias hay un montón, ya hemos hablado. Si ustedes van allá al Zócalo, van a encontrar allá a los que creen en la Dios Mujer. Si van más adelantito en la calle esta de Galo Soberón y Parra, está el templo de los mormones, y dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si cruzamos de este lado, hay un edificio que se llama Iglesia de la Luz del Mundo. Aquí adelantito, derechito, hay otra iglesia, que iglesia pentecostal me parece. Entonces, hay una gran diversidad de iglesias. Mi intención es que ustedes tengan un entendimiento de lo que la Biblia enseña acerca de lo que es la iglesia. Siempre les he dicho, yo lo que deseo de ustedes no es que sean mis seguidores, sino que sean discípulos del Señor, que tengan un entendimiento. Se los he puesto de ejemplo, discernimiento, como cuando comen algo salado, algo amargo, y la lengua puede diferenciar, inclusive temperaturas de lo que están consumiendo. De esa misma forma yo deseo que ustedes tengan un entendimiento de las diferencias doctrinales y puedan identificar de una buena iglesia, de una mala iglesia, de gente que les está hablando la verdad o alguien que está torciendo las escrituras. Eso solamente se da por medio de poder evidentemente leer la palabra, adentrarse a las escrituras, tener un criterio en cuanto a ello. Y la primera enseñanza que va a ser en base a esta serie de enseñanzas que pretenden proporcionarles qué es la iglesia, por qué debemos congregarnos, por qué en esta iglesia, qué creemos básicamente, en qué doctrinas, y esto es la introducción apenas, ¿sí? Para que cuando le pregunten, no, ¿y tú por qué te volteaste? ¿O te cambiaste? No, a veces la gente llega a decir así, ¿no? No, pero puedas tú explicarle, ¿no? Con la palabra y tener un argumento. Porque a veces podemos tener la convicción, pero no tenemos los argumentos para poder responder bíblicamente a las personas. Y para que no sea solamente lo que yo digo, sino sea una convicción. Siempre he recordado y le digo esa frase a mi esposa, que las personas viven y mueren por sus convicciones. Es decir, mueren y viven por lo que creen. Y eso es algo de valor, defendiendo por lo cual creyeron siempre, lo que defendieron. Y qué mejor que hacerlo con lo que es de la palabra. Entonces, como les anticipé, les mandé el título del mensaje de hoy, y es koinonía. ¿Han escuchado esa palabra? Koinonía. ¿Algunos sí? ¿Quién sí la ha escuchado? Esposa. Es una palabra griega que significa comunión. Y por eso le pusimos ahí como subtítulo, una vida en común. Entonces, este versículo que acabamos de leer dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Ellos tenían todas las cosas en común. Es decir, fíjense lo que dice aquí la palabra. Habían creído la multitud y era de un corazón y un alma. Qué increíble podría ser eso, ¿no? Que hubiera una unidad, porque la comunión tiene como consecuencia eso. Entonces sí, la palabra koinonía aparece en ese texto. Recuerden que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego. Entonces, la palabra que se traduce aquí como que denota lo que es la comunión es la palabra koinonía. Entonces, lo que yo estoy tratando de plasmar este día o comunicarles es el modelo bíblico del libro de los Hechos, de cómo los hermanos, cuando creían en el Señor, algo que venía en consecuencia era que había comunión entre ellos. Vayan un poco más atrás, en Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Recuerden que el libro de los Hechos es el libro que nos va a poder mostrar el modelo de la iglesia bíblica, de la iglesia primitiva, de la iglesia que continuó o que surgió después de que Jesucristo ascendió al cielo. Los evangelios, los 4, nos enseñan acerca de Jesús, sus enseñanzas, su ministerio, sus milagros. De ahí que en Juan capítulo número 6, el que terminamos, en las predicaciones anteriores, el Señor afirmó que Él era Dios, que Él era el Cristo, que Él era el pan de vida y que ninguno otro podía encontrar salvación sino solamente en Él. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa después? Es decir, si ustedes han creído en el Señor, si ustedes creen en Jesucristo como su Salvador, como su Dios, creen que ustedes están muertos en delitos y pecados, y ustedes vienen a la fe en Él, ¿qué sigue después? ¿Qué debe continuar después? Entonces, el libro de los Hechos nos muestra, a partir del capítulo número 2, que Pedro, en un día, que fue la fiesta del Pentecostés, Pente significa 50, Costés es cosecha, es decir, es una fiesta judía que la celebraban 50 días después de la Pascua, que era la fiesta de las primicias o de la cosecha. Hubo un acontecimiento en el cual se cumplió la promesa de que el Espíritu Santo vendría, o en este caso vino a la tierra a guiar al hombre, específicamente en este momento a los discípulos, a conocer y a recordar y a ser fortalecidos. Y evidentemente desde ese entonces hasta ahora el Espíritu Santo está con nosotros en la tierra. Entonces, en ese momento la gente piensa que Pedro y con los demás apóstoles están borrachos porque empiezan a hablar en otros idiomas y la gente se sorprende porque dicen, estos son galileos, y los oímos hablar en nuestros propios idiomas, porque eran gente que habían venido de varias partes del Imperio Romano a celebrar la fiesta. Entonces están escuchando que esa gente son pescadores, son galileos y están hablando otros idiomas. No tuvieron que ir a la escuela de idiomas para aprender los idiomas que había en aquel entonces. Entonces ellos suponen que están borrachos. Algunos dicen, ¿qué es esto que oímos? Otros dicen, están borrachos. Pedro se levanta y Pedro empieza su primer discurso en el capítulo 2:14, donde empieza diciendo que estos no están borrachos o ebrios como ustedes suponen, en el versículo número 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, eran a las 9 de la mañana. La gente no se emborracha, bueno, aquí sí, ¿verdad? Pero en aquel entonces, pues no era muy común que la gente estuviera en esa condición a las 9 de la mañana. Y la cuestión acá es que aquí Pedro está recordando por medio del profeta Joel que esto ya había sido anunciado por Joel, que vendría el derramamiento del Espíritu Santo. En el versículo número 22 les empieza a hablar específicamente acerca de Jesús. Les dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, crucificándole. Es decir, él está anunciando el Evangelio. El Evangelio es
que las personas puedan reconocer que su condición es una condición de pecado, que nuestra condición es una condición miserable y que nuestra condenación es segura. Porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, todo el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. Entonces, aquí entramos todos, ustedes y yo también. Somos gentes pecadores. Pero lo que está diciendo es que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, quien solamente hizo cosas buenas a favor del pueblo, fue asesinado. Fue asesinado por los líderes de la nación. Y por eso les dice, ustedes le entregaron. Y aunque le entregaron, eso no fue por causa de que, pobre Jesús, no pudo zafarse de esa gente. O no fue porque, ay, qué malos eran ellos. Sino que dice aquí, por un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que Dios mismo determinó que así ocurriese. Voy a cambiar las pilas, permítanme. Bien, ¿lo escuchan? Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, dice, inclusive el 24 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y le sigue predicando, le sigue diciendo que en el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces Pedro ahí les predica el Evangelio, les dice que vengan en arrepentimiento. ¿Cuál es la respuesta de estas personas? Lo podemos ver en el versículo 37. Después de que Pedro les dice que ustedes mataron a Cristo, Él resucitó entre los muertos, eso era algo que Él había determinado y ustedes necesitan venir a Él. Como dice aquí el versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Sí saben qué se compungieron? Hubo algo dentro de sí que fue cambiado. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Después de haber escuchado eso. Y eso mismo debiéramos de hacer nosotros, o debimos haber hecho. ¿Qué haremos al escuchar que nuestro pecado nos lleva a la condenación? Que Jesucristo murió por los pecados de la humanidad, pero ¿yo cómo puedo ser salvo? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un llamado al arrepentimiento del Evangelio. Arrepiéntanse, les dice Pedro, y bautícese. El bautismo como tal, hermanos, no nos quita los pecados. El bautismo es una confesión pública de fe. Viene a ser una demostración física de algo que ya ha ocurrido antes de una forma espiritual, la muerte y sepultura, pero de nuestro propio ser, al arrepentirnos de nuestra perversión. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y ustedes pueden ver su entorno y sus vecinos y aún su propia casa, y el mensaje sigue siendo el mismo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice que ahí ¿qué pasó? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En ese momento Pedro predicó y en ese instante 3,000 gentes creyeron en el Señor y esas gentes se bautizaron. ¿Y qué dice el 42? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo repito, lo que ocurrió después con esas personas que creyeron en Cristo, que escucharon la predicación de Pedro, que le preguntaron, Pedro, ¿qué haremos? Consecuentemente, después de bautizarse, después de creer en el Señor, no quedaron a la deriva, sino que dice que se añadieron ¿a qué? ¿A dónde se añadieron?
Dice, y así que a los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron, hermanos? Al cristianismo. A la iglesia, a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ya hemos hablado del concepto de la iglesia local, pero créanme que en ese momento que estamos leyendo no había iglesia ni en China ni en España, solamente en ese momento había 3,000 gentes que habían creído. Además de los 120 que ya estaban, eran 3,120 personas aproximadamente, porque puede que hubiera una variación de números, pero el punto es que se añadieron. Entonces la idea misma, y lo vamos a seguir viendo en la Biblia, es que las personas cuando creen en Cristo, como el mensaje que estuvimos viendo los días pasados, cuando Jesús afirmaba que Él era el Hijo de Dios, y los judíos se enojaban porque ¿cómo te haces igual a Dios? Porque las palabras que Él decía no es como entender, tú eres un hijo de Dios. No, es que Él se hacía divino. Las palabras que Él decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos lo entendían con palabras. Hermana Mariana, gracias a Dios. Dios le bendiga. Las palabras que ellos entendían eran palabras que eran blasfemia. Y créanme, hermanos, eran blasfemia si es que Jesús no decía la verdad. Pero Jesús sí decía la verdad, porque él era quien decía ser. Y no solamente lo decía, hermanos, Él lo demostraba. Porque por eso estaban las señales que seguían a su ministerio, los milagros, las sanidades. Esas señales eran solamente en sí mismo unas formas en las cuales las personas pudieran ver que lo que Jesús decía era verdad. Y por eso lo que vimos la semana pasada era cuando le preguntó a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Porque muchos dejaron de seguir al Señor. Pero, hermanos, ahora estamos en el tiempo en el cual el Espíritu Santo llegó y de una forma sorprendente convenció a las personas. ¿Creen ustedes, hermanos, que fue la predicación de Pedro que los convirtió? Fue el Espíritu Santo quien nos convenció de sus pecados. Y Pedro fue solamente ese vocero que les comunicó el camino por el cual debían ser salvos. Y cuando ellos se compungieron de corazón, ellos vinieron a esa convicción, de tal manera que esa convicción los llevó a añadirse a la iglesia y los llevó a bautizarse en el nombre del Señor. Y dice aquí en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque evidentemente hemos creído en ese Jesús, háblennos más de Él. Ustedes fueron sus discípulos, ustedes lo conocieron. Díganos cuáles son sus palabras. Y evidentemente eran la doctrina de los apóstoles, estaban ahí los 12 predicándoles a las personas. Inclusive en el texto que leímos hace rato con el hermano Gerardo, si pusieron atención en el capítulo número 7 ¿fue? ¿O 6? Fue el 6, ¿verdad? Dice que surgió murmuración. Otra vez tercer domingo consecutivo acerca de la murmuración. Surgió murmuración de los hermanos porque había viudas y las viudas eran atendidas. Entonces las viudas que eran judías eran mejor atendidas según la murmuración, ¿verdad? Porque quién sabe si fuera cierto. Pero bueno, la cuestión acá es que había conflictos. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos ¿qué? La oración. En el 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿por qué? Porque la iglesia seguía creciendo, se seguía predicando, se seguía anunciando. Y aquí se añadieron 3,000 gentes. En el capítulo 4, Pedro vuelve a predicar y en aquel momento se añaden 5,000 gentes. Ya estamos hablando de una iglesia, eso sí era una mega iglesia. 8,000 gentes aproximadamente. Entonces, cuando la iglesia empieza a crecer, invariablemente nosotros somos personas, ¿no? Somos gente que a veces nos sentimos ofendidos, no, es que fíjate que no me habló, fíjate que no me saludó, o fíjate que me hizo caras, y eso va a llegar a pasar, hermanos, es hasta cierta manera normal. Pero precisamente por eso se enseña la palabra para que eso no pase. O si pasa, sepamos cómo solucionarlo. La cuestión acá es que cuando surge la murmuración, lo que los 12 dicen es esto, es decir, lo que lo dicen los apóstoles es esto: convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Entonces lo que Pedro les dice que es que no deben dejar la enseñanza de la palabra, porque la palabra es lo que nos va a hacer crecer. La exposición de las escrituras, la lectura de la palabra. Y por eso Dios puso maestros, en este caso puso a los apóstoles, para que ellos fueran los que instruyeran a estos primeros cristianos. Hermanos, cuando el ministerio de Jesús desarrolló, ustedes pueden saber que le predicó a multitudes de gente. Vimos cuando fue la multiplicación, alrededor de 20,000 personas escucharon la predicación del Señor. Pero el ministerio de Jesús está enfocado a esos 12 hombres solamente. Sí, sanó mucha gente, hizo muchos milagros, benefició a muchos otros, pero eran esos 12 los que vivieron, caminaron con él, le conocieron, comían lo que él comía y eran lo que él privadamente les explicaba sus enseñanzas, por los que ora cuando él está por punto de irse. Y al final de cuentas, hermanos, los que se reúnen, al final de cuentas son esos 11, porque Judas había caído. Fueron esos 11 hombres los que, o 12, porque después se completan otra vez, los que evangelizaron el mundo. Cuando Jesús muere, después de ese día viernes, prácticamente ese movimiento estaba acabado. Pero Jesús no se había enfocado a las multitudes, se había enfocado a los 12 solamente. Porque esos 12 eran los que iban a propagar el mensaje de su evangelio. Entonces, por eso vemos Mateo 28, que dice la palabra que ellos, cuando vinieron al monte donde les había ordenado en Galilea, se acercaron y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que estamos viendo en el libro de los Hechos es el cumplimiento de esa comisión y de ese mandato. Entonces, es evidente que los discípulos, o los nuevos creyentes, iban a querer conocer más acerca de su nueva fe, o de ese Cristo, que era el Mesías del Antiguo Testamento. Y evidentemente por ello se juntaban con ellos para conocer la doctrina de los apóstoles. Pero no solamente eso, sino dice la Biblia que en el Hechos, cuando estamos en Hechos 2:42, dice que ellos estaban en la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Nosotros somos tendientes a tener una identidad comunitaria, ¿no? Tenemos cosas afines, somos de una misma ciudad, somos de un mismo estado, somos de un mismo país. Todos nos enseñaron a cantar el himno nacional. No hay mexicano que no se lo sepa, solamente los cantantes, esos que luego ponen a cantar, que lo cantan mal. Es decir, todos crecimos con saludos de la bandera. Todos los que fuimos a las escuelas secundarias técnicas. O sea, no lo sabemos porque era parte de nuestra comunidad. Era algo afín a nosotros. O es algo afín. Todos sabemos que aquí en Chilpancingo se come el pozole, ¿no? Los días jueves, eso es seguro, hay de ley eso ya. Aquí no hay variaciones. Pero bueno, es parte de la comunión o de la comunidad que hay. Entonces, esa palabra comunión es koinonía. Pero esa palabra comunión tiene que ver mucho más con esas cosas que tienen en común. Puede haber muchos tipos de comunidades. Por ejemplo, puede haber la comunidad de ingenieros civiles, o inclusive colegios, ¿no? De contadores que tienen objetivos afines, ¿no? Pues somos colegas, ese tipo de cosas, maestros también, en sindicatos, que tienen objetivos comunes. Pero lo que la Biblia está marcando es que la comunión tal, o era tal, que inclusive, como nos dice más adelante, que comían juntos. Participaban del partimiento del pan y en las oraciones. O sea, tenían una vida en común. Cuando estoy hablando e insistiendo otra vez con la membresía, es lo que quiero que ustedes y yo vivamos, esa comunión. Y esa comunión no tiene que ver, hermanos, solamente con comer juntos. Miren, en la semana platicaba con un cliente, tengo clientes, gracias a Dios, de ahí de la librería, que me llamó porque no había yo pues atendido ahí el tema de la librería por diversas cosas.
Y fui a su negocio, le llevé la Biblia y ya me empezó a hacer plática. Y me dice, es que este domingo ya no voy a ir a la iglesia, lo a otra iglesia, porque tengo cosas que hacer en mi casa. Tengo que, tengo que arreglar cositas de albañilería o de construcción ahí, que yo creo que ahorita todos estamos padeciendo con eso, ¿va? De que no sé, ya me di cuenta que no nomás yo, mi casa se mojó, se trasminó. Pero bueno, la cuestión acá es que él dice, no voy a ir porque tengo que arreglar cosas. Y le digo, bueno, ¿por qué no lo hace otro día a la semana? No, es que otro día tengo que trabajar y no puedo dejar el negocio porque si no abro, entonces, pues, ¿de dónde va a salir para la comida? Y me quedé pensando en eso precisamente, en lo que es la comunidad. ¿En qué harían ustedes si saben que su hermano no va a ir a la iglesia porque el día domingo tiene que hacer cosas del trabajo en su casa porque tiene que arreglar cosas? Lo idóneo, lo bíblico o en base a lo que estamos viendo es que, a ver hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a arreglar eso que está mal? ¿No? ¿Sí o no, William? Pero casi no lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso es la esencia de la comunidad. Esa es la idea de tener comunidad o tener comunión con otros. Es la idea de que si alguno está en necesidad, pues vamos a compartir de esa necesidad. Si alguien está en debilidad, vamos a ver qué está pasando con mi hermano, con mi hermana, por qué está en esa situación. ¿Qué pasaría si de repente alguna de las jóvenes, o los jóvenes, es que digo las porque hay por las señoritas, perdónenme, le sale que tiene un novio? Y es increíble, es bien educado, bien portado, diligente, es decir, no hay otro como él. Hasta toca la guitarra también. Es perfecto, pero resulta que no es cristiano. ¿Qué dirían? ¿Qué harían ustedes? Ah, pues es su vida, que ella decida, que ella vea si le gusta. ¿O qué harían? Como cristianos, ¿qué harían? No sería sentarse con ella, platicar con ella, porque créanme que a veces podemos decir, no, eso es pecado, y sí lo es. Pero, o sea, pecado en sí mismo en cuanto a la desobediencia, porque el Señor dice, cásate con quien quieras, con tal que sea en el Señor. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar un montón de problemas. Pero, ¿qué harían? Créanme que en los últimos tiempos es escuchar a esa persona. ¿Por qué te ha llevado a tomar esa decisión? A veces están desesperados, a veces piensan que ya se les fue el tren, a veces piensan muchas cosas, o lo ven tan perfecto, pero esa es la idea propiamente. Son ejemplos que estoy tratando de que ustedes noten que debemos interesarnos por los otros, que debemos ocuparnos de los otros. Y lo que estaba pasando aquí es que esta familia o esta iglesia era una familia que estaban en unidad y estaban en, ¿qué les dije que es comunión? ¿De dónde viene la palabra? Koinonía. Estaban en koinonía, estaban en comunión, estaban participando de la enseñanza de la doctrina de los apóstoles, estaban participando de la comunión unos con otros, estaban compartiendo el alimento y estaban compartiendo las oraciones. Quiero que busquen en la carta, la primera carta de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1. Y allí Juan nos está hablando precisamente, otra vez utilizando esa palabra koinonía. Juan dice lo que era desde el principio. Este Juan es el apóstol, el que escribe el mismo evangelio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Es Juan 1:1. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está diciendo que él fue alguien que vio, que oyó, que palpó, porque fue uno de los discípulos más cercanos del Señor. Porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vean lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los cristianos son llamados a tener comunión los unos con los otros y son llamados a llamar a otros a esa comunión, para que también vengan a esa misma salvación y esa misma fe. Pero vean lo que dice, no solamente entre nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esas cosas en común que nos unen, no solo son el tener tiempo juntos o el tener los mismos objetivos, sino es una fe en el Señor que nos une, porque somos todos hijos de un mismo Padre, por eso nos llamamos hermanos, pero está diciendo que tenemos comunión verdaderamente con el Padre y con el Hijo, y esto es evidentemente por medio del Espíritu Santo, que fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés, cuando esas personas escucharon a Pedro y le dijeron, ¿qué haremos? Y el Espíritu Santo les convence y vienen a formar parte de esa comunidad de creyentes que ahora tienen una vida en común y que comparten esa, oigan esto, ellos tienen una relación. La iglesia no es una actividad que hacemos los domingos, sino es una relación que se mantiene constante a lo largo de nuestra vida si hemos creído en el Señor. La iglesia o el congregar o el pertenecer a una iglesia, a una comunidad de creyentes no es una actividad que hago tal día, a tal horario. Es una relación. Cierta hermana en la mañana, un día de la semana me dijo, ya vino a buscar a su oveja. Porque es una relación que tenemos. Y eso es lo que yo quiero plasmar o, como les digo, comunicar a ustedes. Y a partir de este momento, a partir de esta enseñanza, continuar con todas las doctrinas que los cristianos deben tener en común. De tal manera que tomemos tanto el tiempo atrás como el tiempo adelante para que en enero, oigan esto, hasta enero, ahora sí, programados bautismos para quienes se vayan a bautizar. Para que todas estas enseñanzas sean preparatorias, para que sepan, bueno, ¿y qué es el bautismo? ¿Por qué me bautismo? Porque lo que estamos viendo acá es que los creyentes, en cuanto creían, se bautizaban. Pero aquí debemos dar un tiempo, ¿no? De mostrar que realmente hay un crecimiento, un desarrollo, un entendimiento, para que sea una convicción y no una imposición. No, ya creíste, ahora sí ya bautízate. No, primeramente hay que mostrar, enseñar, instruir y las personas puedan venir a esa convicción. Entonces, hermanos, derivado de este punto, la comunión, la koinonía es una relación en la cual estos primeros cristianos eran esa especie de piedras vivas, que es el texto que quiero que vean ahora en Primera de Pedro. Primera de Pedro es unas páginas atrás de donde estaban ahí en Primera de Juan. Y fíjense que esto lo leímos la semana pasada. Pedro está diciendo en el capítulo número 2, en el versículo, inclusive lo voy a leer desde el 1, 2, 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, mi intención es que ustedes crezcan, maduren, se fortalezcan. El bebecito cuando estaba recién nacido, le dieron leche materna. Dicen el calostro para que agarre fuerza, para que se nutra y para que vaya creciendo. Y ese niño se despertaba en las madrugadas y lloraba y te podías dar lo que tú quisieras, le podías cantar, pero él solamente quería leche, no quería nada más. Lo que la Biblia está diciendo es eso, desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que por ella crezcáis para salvación, así como el niño de forma física va creciendo porque necesitaba la leche materna, así ustedes y yo necesitamos la palabra para crecer y madurar. Y oigan esto lo que dice el versículo número 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esto lo tomamos la semana pasada para que vieran cómo Cristo, siendo la piedra
angular fue desechada. Pero dice el chico, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces lo que está diciendo la Biblia ahí es que ustedes como creyentes son piedras vivas o somos piedras vivas. Y esas piedras vivas van uniéndose, se van conjuntando para poder edificar un edificio que es casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, esta relación que la iglesia o que los creyentes deben tener es una relación que nos une y tenemos muchas cosas en común, como lo leímos en el texto de Hechos 4. Si quieren volver a Hechos 4, por favor, que es donde iniciamos Hechos, porque ellos participaban de la doctrina, participaban de la comunión y participaban de comer juntos también. Entonces en el versículo número 32 dice, todas las cosas en común es el encabezado, dice, y la multitud de los que habían creído, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. ¿Y qué más? Y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, la comunión o la coinonía tiene que ver con relación, tener un compromiso con otros, pero tiene también que ver con asociación. Es decir, yo me asocio hacia un objetivo común. Cuando se habla de Pedro, de Juan, de Andrés, de Jacobo, ellos eran de la asociación de pescadores de Galilea. Se utiliza la palabra coinonía. Cuando se habla de esta idea, es que no solamente compartimos, sino que nos asociamos para poder tener un sentido común o una idea en común. En Filipenses 1:3, si quieren pueden ir ahí, se los voy a leer. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo a todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si nosotros determinamos organizarnos para, por ejemplo, traer cosas para los damnificados y llevarlas, es porque nos estamos asociando a un objetivo en común. Entonces la comunión tiene que ver con relación y tiene que ver con asociación. Y otro punto es que nosotros somos personas que compartimos en dos sentidos. Compartimos las enseñanzas como lo hacían los apóstoles, pero también compartimos, y por eso vamos a ver el texto de Hechos 4:32. ¿Ya están ahí? Ahí dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y en esto hay que ser bastante sabios y prudentes. No quiere decir que aquí me digan, ay, vendan su casa, hermana, y me la da, o venda su carro, o regálame su carro, o esa camioneta me gusta, ¿por qué no me la regala? Siempre en los siervos del Señor, ¿no? Pero sí tiene que ver con que si yo tengo, de lo que yo tengo puedo dar. De lo que Dios me ha dado, yo puedo compartir con otros. Como les digo, no de que vendas, y todo tiene que matizarse, o tiene que entenderse en su propio contexto. Ellos, o en este caso, como más adelante lo va a decir, en el versículo 36, entonces José, quien
a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todos nosotros, en base a nuestra convicción y en base a inclusive a nuestra capacidad, vamos a dar. Dios nos llama a que seamos dadores alegres, pero evidentemente en base a ese objetivo en común, a esa asociación y esa comunión que tenemos, y que no es propiamente para aprovechándose pues de estos pasajes para enriquecerse, sino más bien en base a todo lo que nosotros ya hemos escuchado. Miren, el día que fue la ordenación, inclusive días antes, a muchos de ustedes les di esta hojita. ¿Quién la tiene todavía? A ver, levanten la mano. ¿Nadie la tiene? Esta sí la tiene. Bueno, no hay problema, yo por eso imprimí muchas hoy, para que la tengan. ¿Me ayudas a mi esposa? Porque entonces, lo que tienen ahí o lo que les van a repartir es lo que inclusive antes se los fui explicando, se los fui compartiendo para que supieran de qué va. Entonces, ¿usted, hermana Blanquita, no tiene esa hojita? ¿No? Sí, Williams, tómala. Sí. Para que a Adrián y a Pamela le das. Dale dos, hermana, no alcanzan. Para que no digan, no, es que no la leí. No sé por qué me atoré si no estaba yo enfermo. Yo creo de que no he tomado agua. Bien, cuando hablamos de ese punto, o lo que yo les estoy compartiendo en este momento, es lo que les dice ahí el pacto de membresía. Y ahí tiene la fecha del 16 de junio del 2024, cuando fue el evento. Todos reciban. Hasta Ariadne también denle uno, si alcanza. ¿Y usted, hermana Tere? Muy bien. Entonces, bueno, la hermana Mariana también, para que lo que está andaba ocupada ya con preparando la rica hora. Fíjese lo que empieza diciendo, el pacto de membresía tiene que ver con un acuerdo que tenemos los creyentes, que nos unimos en comunidad o en comunión, evidentemente, con el centro siendo Cristo mismo, para poder vivir esa vida que el Señor pide que vivamos. Entonces dice, habiendo sido escogidos, regenerados, llamados, justificados, santificados y adoptados como hijos de Dios Padre por el poder del Espíritu Santo, mediante la vida y obra redentora de su Hijo Jesucristo, y bautizados en su nombre, ahora nos congregamos como sus hijos para hacer un pacto solemne y lleno de gozo los unos con otros como miembros de su iglesia. Es decir, en este caminar que hemos tenido, muchos de nosotros, yo he visto que hemos adquirido un compromiso, pero no todos. Todos hemos disfrutado de tomar tiempo juntos, de comer juntos, de hablar, de visitar, pero lo que inclusive lo pudimos experimentar cuando pintamos aquí, hace cuánto, unas 3 semanas, muchos participamos. Creo que esa vez fue cuando pasó lo del huracán, ¿verdad? Que se vino. Algunos no pudieron, evidentemente, porque estaban imposibilitados. Pero yo quiero hoy, a los que aún, digamos, están en ese proceso, a formar parte. Por ejemplo, Adrián, con Pamela, William Williams en su tiempo, hermano Juan, hermana Brisa, que usted no estuvo en ese del evento,
hermana Darlene sí estuvo, pero digamos, creo que esa fue la primera vez que fue, hermana, que tuvimos un tiempo de estar juntos, ¿no? Como en una enseñanza. ¿Tú estuviste, Cris, ese día? No, ¿verdad? Ajá. Y nuestra hermana Mariana también, porque no le dimos esa vez el papelito. Y hay muchos otros. Bueno, ¿le dieron a Valentín de veras? Sí. Ah, bueno. Entonces, yo deseo, hermanos, que todos ustedes eh, podamos servirnos los unos a los otros. Todo eso evidentemente es voluntario, pero a lo que voy es que cuando hay un compromiso, cuando hay esa comunión, como dice aquí, la parte de arriba es lo que ya somos en Cristo, los que hemos creído, habiendo sido escogidos, habiendo sido regenerados, es decir, habiendo nacido de nuevo por medio de la fe, y para eso tuvimos que haber sido justificados, es decir, declarados justos delante del Señor, santificados. Evidentemente todas esas partes las podemos explicar, las he ido explicando, pero podemos volver a explicarlas, pero nos reunimos básicamente en el nombre de Jesús, de hacer un pacto solemne y lleno de gozo los unos con los otros como miembros de su iglesia. Es decir, el compromiso lo hacemos los unos con los otros. El compromiso no lo hacen conmigo nada más, sino los unos con los otros. Nos servimos, nos amamos, nos apoyamos. Y en el contenido de este pacto, podemos ver que dice, alegremente y suplicando su gracia, nos comprometemos ante Dios. Primero, ¿a qué? A ser obedientes a la autoridad de la Escritura con total sumisión y devoción. Es decir, que los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces yo que vengo a leer este documento y que me adhiero a esta congregación, yo debo saber, o que visito por primera vez o por segunda vez, que esta iglesia cree en la suficiencia de las Escrituras. Cree que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos llama, a ser obedientes a su autoridad y que nos llama a estar en total sumisión a ella y devoción. Por ejemplo, lo que comentaba hace rato. ¿Qué nos dice la palabra o la Biblia en base a las autoridades? Bueno, la Biblia dice que tú debes de someterte a ellas. La Biblia dice que debes de orar por ellas. La Biblia dice que debes de pagar tus impuestos. La Biblia dice que tienes que ser un ciudadano responsable con tu ciudad o tu lugar donde vives. ¿Sí dice eso la Biblia? Bien. Entonces, si la Biblia dice eso en relación a ello, yo tengo que someterme a ese mandato. No, pero que los malos gobernantes me caen mal, no. Inclusive por eso tenemos que orar, porque hermanos, cuando Pedro lo escribe en su carta y Pablo lo escribe en su carta, ¿quién gobernaba en aquel entonces? Ustedes quieren a nuestra gobernadora, todo lo quieren que venga Nerón a gobernarnos, en el Imperio Romano. Si ustedes lo comparan con aquellos, no, ellos eran perversos, tenían control total, eran personas terribles. Y si a ellos se los está diciendo la palabra, y ellos tenían que obedecerlo y someterlo, ahora yo creo que a nosotros nos queda un poco más fácil, porque nosotros, hermanos, en cierta manera vivimos en una nación que hasta este momento tenemos esa libertad de culto. En aquel entonces no, o adoras a César o te mueres. Y eso fue lo que llevó a muchos cristianos a morir como mártires. El segundo punto dice que debemos ser diligentes en buscar al Señor en oración, lectura bíblica y adoración. ¿Sí? Hasta ese momento, ¿algo malo que hayan escuchado o visto en este pacto? Lo que los está incentivando es a que crean que la palabra o que la Biblia es verdad. Lo que los está incentivando es que ustedes practiquen disciplinas espirituales en casa por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia y por medio de la adoración. Lo que estamos comprometiéndonos es a que ustedes en casa, en su entorno familiar, privado, tomemos disciplinas para leer y para orar las Escrituras, porque creemos, como decía Pedro la semana pasada que leíamos Juan 6, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que solamente es eso. El 3
a ser constantes en congregarnos regularmente para adorar a Dios cada domingo, para convivir con otros hermanos y para servir en el ministerio. Entonces, normalmente los cristianos se reúnen los días domingos. Hay otros días en los cuales se reúnen, pero básicamente el domingo es el día que todos descansan o que trabajan de lunes a sábado, de lunes a viernes, y el domingo pueden reunirse. Las iglesias hacen reuniones entre semana con la intención de que entre semana haya actividades de ministración, de palabra, si es posible, asistir. Pero la idea es de que los domingos estemos congregados porque creemos que ese día es el día del Señor, es el día en que resucitó el Señor, el día domingo, y nos reunimos a celebrar al Señor Dios que resucitó de entre los muertos. Es la idea del día domingo, que el día domingo es el primer día de la semana realmente. Entonces, esa es la idea de congregar regularmente. Algunos podrían decir, como el hermano que me comentaba, no, es que tengo que trabajar. Hay cosas, hermanos, que sí son justificables. Hay otras cosas, y yo creo que todos, caben todos nosotros, que a veces no llegamos a ir por alguna situación o que no hay una convicción, porque muchas personas dicen, no, es que el día domingo tengo cosas que hacer. Bueno, podríamos organizarnos o podrían comunicarlo y de tal manera que a lo mejor podríamos ayudarlo, ¿no? Como lo que les decía, la idea propiamente, con la intención de poder ayudarlos. Y sí entiendo que a veces hay algunos que no podemos, y bueno, por eso es que buscamos días alternos en que podamos estar sirviéndonos. Pero la idea es que podamos todos juntos estar celebrando, estar congregados en el nombre del Señor. ¿Sí? Pregunte respecto a este punto hasta este momento o algún comentario. ¿No? Bueno, ¿qué dice? Dice que debemos para reunirnos los domingos con nuestros hermanos y para servir en el ministerio. La idea no es solamente estar por estar, sino que vayamos creciendo, y conforme vamos creciendo vayamos madurando, vayamos teniendo la capacidad de poder servir a los demás. Realmente cuando ustedes leen Efesios 4:11, cuando él dice que él instituyó a unos apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, no es para que ellos sean los líderes y hagan todo, sino para que ellos capaciten a los demás para que hagan la obra del ministerio. Miren, vamos a buscarlo para que ustedes lo vean. Inclusive lo acabamos de ver hace rato, en Hechos capítulo número 6. Dice que surgió la murmuración, ¿y qué hicieron los apóstoles? Agarraron la charola y empezaron a servir. Ellos pidieron que nombraran a 7 varones, pero no cualquiera, ¿sí? no cualquiera que quisiera, que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que pudieran servir a la mesa. O sea, les pedían requisitos no en base a sus capacidades, sino en base a su carácter. Oigan esto, carácter. El carácter no es que grites, que te pongas verde. El carácter es que tengas la capacidad para sobrellevar y hacer frente a tus emociones. Lo demás son temperamentos, ¿sí? De tener control de tus emociones. Entonces, allí los apóstoles nombraron o pidieron que les sugirieran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, los cuales solamente iban a hacer ¿qué? Servir a las mesas. Entonces les dije Efesios, ¿verdad? Por favor, Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo van a surgir más pastores? ¿De dónde? ¿Los vamos a contratar? ¿Vamos a llamar al seminario? Oigan, por favor, ¿no nos quieren mandar unos? Oigan, allá en Estados Unidos sí hay muchísimas ofertas de trabajo, donde quieran trabajar, de capellán, de pastor. Debes de tener mínimo maestría para poder ser pastor allá en Estados Unidos. ¿Es el que dice qué pasa?
Perdón. Entonces, la idea es que los hermanos, los creyentes, las piedras vivas, sean los que hagan la obra del ministerio, los que sirvan, los que trabajen, los que presidan, los que crezcan, los que maduren, de tal manera que vaya avanzando el reino del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que maduremos, crezcamos. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es que ustedes, hermanos, crezcan y maduren, para que no vengan otros predicándoles unas cosas diferentes y ustedes no sean engañados ni cautivados, sino sean adultos. Si yo le digo a los niños, oye, acompáñame, vamos aquí al Liverpool, pues los niños se van a ir conmigo. Si me lo llevo hasta Cuernavaca, se va a ir conmigo hasta Cuernavaca. Pero ustedes me van a decir, oye, ¿a dónde quieres ir, no? Es decir, para que ya no seamos como niños. Hermanos, ustedes deben de crecer y madurar. Debemos crecer y madurar en la fe, para que cuando yo otra vez tenga que irme a quién sabe dónde, donde Dios permita, sean de ustedes quienes se quedan acá. Ya no tenga que pedirle, sí que venga el hermano Jaime otro día, pero que de ustedes haya quien cubra, quien quede. Y como les dije, si algún día yo no estoy, ustedes continúen, ¿no? Para que, ¿y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? No, ya está establecido. Si llegaba a pasar esto, quedó establecido que este hermano o esos hermanos iban a continuar la obra del Señor. ¿De acuerdo? Porque no es mi obra, es la del Señor. Bueno, en el 4, a ser fieles, otra vez a la hojita que les di, a ser fieles, a sostener la pureza del Evangelio y la sana doctrina, procurando mantener la unidad en la verdad. Es decir, que vamos a tener la sana doctrina de tal manera que si alguien me viene predicando que la Dios Madre, o que se para aquí y que empieza a torcer las escrituras, ustedes dicen, eso no es así. Si alguien que les dice que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia dice la palabra de Dios y empieza como que a revolver las cosas, ustedes dicen, no, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, tenemos que sostener la pureza del Evangelio, la verdad y la sana doctrina. El 5, apoyar y atesorar la predicación bíblica de todo el consejo de Dios, la observancia fiel del bautismo y la cena del Señor, y el ejercicio amoroso de la disciplina de la iglesia. Entonces, normalmente nosotros predicamos expositivamente. Procuramos que sea el texto, y simplemente explicarlo, lo que dice ahí. Y que sean libros secuenciales, cuando dice atesorar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios tiene que ver de Génesis a Apocalipsis. Hay unas iglesias que nada más predican, o sea, hay libros que nunca se tocan. Pero nosotros tenemos el compromiso de predicar toda la Biblia completa, toda, versículo a versículo, hasta terminarla. Entonces, tenemos que observar la práctica fiel del bautismo y de la cena del Señor, que son dos cosas que queremos llegar como meta al mes de, ¿qué les dije? De enero, para que practiquemos bautismo la siguiente semana, la cena del Señor con los ya creyentes o los hermanos que han participado del bautismo, pero en ese proceso hay que enseñar de qué se trata. Algunos ya lo saben, se los he dicho otras veces, pero tenemos que aclarar todas esas dudas. Dice la siguiente parte, bueno, hay una parte antes que dice que, aparte de la cena del Señor, ejerciendo el amoroso y el ejercicio amoroso de la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia tiene que ver que cuando algún hermano o hermana están en una indisciplina o en pecado, tenemos que corregirlo con amor. Tenemos que comunicarlo, hermano, hermana, estás en una situación que no te hace bien, ni a ti, ni a la iglesia. Y por consiguiente, la respuesta de esta persona tendría que ser
el arrepentimiento, la exhortación, el ánimo. Vea lo que dice el 6, a ser amorosos en servirnos unos a otros, incluso en enfermedad o en aflicción, perseverando en animarnos, amonestarnos, perdonarnos y orar unos por otros. El que sigue dice a ser santos. Esto es muy interesante, en nuestra manera de vivir, según los estándares bíblicos en palabra, conducta, amor, fe y pureza, arrepintiéndonos cuando pecamos. No quiere decir que no vamos a pecar. Podemos caer en debilidades, pero debemos confesarlo al Señor, debemos confesando nuestros pecados a Dios y al prójimo, aferrándonos a la esperanza del Evangelio para restauración. El Evangelio nos promete vida eterna. El Evangelio nos promete una vida en la cual ya no tendremos esa condición caída que nos lleva muchas veces a ofender a Dios y a los demás. Y es aferrarnos a esa esperanza, a ser puros en nuestro matrimonio o en nuestra soltería, absteniéndonos de toda actividad sexual que se halla fuera del matrimonio legal, heterosexual y monógamo. ¿Sí entienden esas partes? Heterosexual, ¿saben qué es heterosexual? ¿Saben lo que es legal? O sea, un matrimonio legalmente constituido. ¿Y monógamo? Con uno, pues, nada más, no con varios. Con uno o con una, nada más. Mono es uno, recuerden. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? A ser humildes, a someternos a la iglesia y a los pastores de la iglesia en el cuidado de nuestras almas, incluso cuando nuestros pecados requieran corrección o disciplina de parte de otros miembros o de los pastores, con el propósito de guiarnos al arrepentimiento y restauración. La disciplina no tiene la intención de señalar, juzgar o tratar mal o correr, sino de restaurar. A ser generosos al contribuir ofrendando alegremente y regularmente a nuestra iglesia local para el sostenimiento del ministerio y la difusión del Evangelio a todas las naciones. Los recursos que se ocupan aquí o que se siembran aquí es para el sostenimiento del lugar. En este momento ustedes saben que yo no cobro nada. Quizá en unos años más adelante, Dios permita que sí, cuando haya madurez y capacidad financiera, pero en estos inicios todo se ocupa para beneficio de aquí, como dijera nuestro hermano Juan, para comprar un ternito, ¿verdad? Dijo. Pero en su tiempo, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con el compromiso que hacemos. Y como les digo, no les digo, hoy comprométanse y fírmame. No, es para que ustedes lo conozcan. La invitación está abierta. Todos los que están, digamos, en ese mismo sentir, en ese mismo compromiso, en esa misma visión. Y para de aquí a enero, lo vayamos exponiendo a detalle cada punto. A mantener devocionales, personales y familiares, y educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, siendo nosotros mismos ejemplos amorosos del Evangelio de Jesucristo. Disciplina y instruir a nuestros niños en el temor a Dios. En el 12 dice, hacer ejemplares, abstenernos del chisme, de la murmuración, el enojo excesivo, la blasfemia, la borrachera y el uso de drogas ilícitas y todo comportamiento carnal y pecaminoso según lo establecen las Sagradas Escrituras. Cuando nos mudemos de este lugar, nos uniremos tan pronto como sea posible a alguna otra iglesia donde podamos implementar el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Entonces, en todos estos apartados que son 13, ¿tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Hermana Brisa? Bueno, está bien. ¿Williams? Bueno, la intención es que lo lleven, que lo guarden, que lo lean, que lo piensen, que lo mediten. Y claro, en algunos apenas son las primeras visitas, hay que pues dar tiempo, pero la idea es que vayamos andando en esa misma dirección. Miren, ¿por qué lo digo mucho? Porque hay iglesias
donde no tienen bien definido cuántos miembros son, y no porque queramos saber cuántos tenemos y cuánto vamos a recaudar, sino para que yo sepa a quién voy a cuidar. Andrea, en tu escuela, si algún niño no está inscrito, ¿tú te preocupas por él? Hermana, si tiene algún niño que no está inscrito, va y lo va a traer. ¿Por qué no viniste a clases? Sí, voy a revisar. Pero si no está inscrito. Pues voy a concientizar a la mamá para que me inscriba. Bueno, entonces, vamos a procurar a quienes forman parte de nosotros como comunidad. No que no nos importen los demás, como dice nuestra hermana Mar, voy y concientizo. Pero lo que voy es que aquellos que tienen esas responsabilidades y esos privilegios son aquellos que han entrado en ese pacto, o el ejemplo de las escuelas, quienes se han inscrito y se someten a las directrices que la institución o la escuela les dicta. Y entonces las maestras, que son varias maestras aquí, se preocupan por sus estudiantes y van a ver cómo vas. Y así mismo el pastor sabe a quiénes está cuidando y quién cuenta y a quién puede implementar todo este pacto, por quién orar, por quién cuidar. No les digo que no oremos por los demás, pero prioritariamente. ¿Qué diferencia tiene un hermano de esta iglesia con otro de otra iglesia? Es que mi prioridad va a ser este que está allí conmigo, y en la medida de lo posible voy a ayudar a aquel que a lo mejor no está en mi iglesia, pero que también necesita del Señor. Evidentemente nos conjuntamos todos en una misma visión de poder tener comunión los unos con los otros en relación, en asociación y en compartir, de dar la enseñanza y aún de lo que Dios nos ha dado a administrar como recursos para poder ayudar a los demás. Entonces, estos apartados terminan con esto: en todas estas cosas confiamos en el Dios nuestro, que ha hecho un pacto nuevo y eterno con nosotros, diciendo: me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esa tierra en verdad, de todo corazón y de toda mi alma. En y por Jesús oramos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. Entonces, esto tiene que ver con algo que está emanado evidentemente de la Biblia, y tiene que ver con lo que nos va a identificar como miembros de una iglesia local, como lo es esta. Y al final de cuentas, para poder tener y saber quiénes somos, con quién contamos, quiénes estamos en conjunto trabajando, a quién servimos y todo ese tipo de cosas. Hasta este momento, ¿tienen preguntas? Bueno, preguntas sí tienen, pero pueden expresarlas públicamente. Hermana Tere, hermana, No, está muy claro. hermano Gerardo, Christopher, ¿no? Hermano Juancito. Bien. Entonces todo eso tiene que ver con la comunión. A lo largo de los siguientes domingos vamos a ir tratando doctrinas fundamentales de fe. ¿Por qué es importante exponerlas? Para que nosotros sepamos qué enseñamos, qué creemos, cuál es nuestra postura en cierto tema. Y hay lugares o momentos en los cuales podemos diferir. No quiere decir que tengan que pensar en algunos puntos de una forma totalmente igual, pero hay otras cosas prioritarias que sí son importantes que las tengamos claras, como la Trinidad, la divinidad de Cristo, la suficiencia de las Escrituras, la divinidad del Espíritu Santo, la salvación solamente por fe. Si después pensamos diferente en otras cosas, es válido. Inclusive hasta necesario poder diferir, ¿no? Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Es la idea del texto que estábamos leyendo en Hechos capítulo 4, en el versículo número 32, es ese. Lo vamos a leer para poder terminar y para que ustedes lo lleven en ese pensamiento. Hechos 4, versículo número 32. Y la multitud de los que habían creído
Podemos decir, y los hermanos de la iglesia libre Los hermanos de la iglesia libre que habían creído que habían creído eran de un corazón son de un corazón y un alma. unánime. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, esa es la base de la serie de enseñanzas que vamos a tomar de aquí en adelante, de las cuales ruego que puedan estar presentes, que no se pierda ninguna, a menos por alguna situación que evidentemente lo justifique, que lleven su pacto de membresía, que lo lean, que lo mediten, que lo oren, que confíen en Dios, y que la intención evidentemente es poder servirnos los unos a los otros. Bien, vamos a orar, ¿sí? Entonces, hermano Juan, yo sé que ahorita no está congregando, le invitamos para que si quiere seguir asistiendo, seguir viniendo, lo voy a seguir pasando a traer, ¿verdad? Primero Dios. También Valentín, yo sé que por tu trabajo andas así de actividades, pero también queremos que también creas al Señor, ¿sí? Adrián, también nos da mucho gusto que estés aquí, siempre, si tú quieres, con tu familia, aquí vamos a estar para ti, ¿sí? Y Cris también, que viniste hoy, queremos que servirte también, poder ser de apoyo, hermana Darlene, y todos los demás, hermana Mariana, que luego se pierde, pero se encontró. Gracias a Dios. Andrea, también estamos para servirte, ¿sí? Bueno, y bueno, se dan cuenta que hay algunos hermanos que no han venido. ¿Qué tendríamos que hacer? Algunos, evidentemente, porque están enfermos. ¿Qué tendríamos que hacer? O llamarles, también visitarlos. Entonces hay que seguir predicando, seguir anunciando, seguir comunicando la palabra del Señor, que no somos, o sea, el cristianismo no es una fe de llaneros solitarios, es una comunidad de creyentes que se ayudan, que crecen, que se aman y que se soportan a veces también, pero en base a los principios de la palabra. Por ejemplo, los niños no han venido, ahorita falta Alexa, falta David, falta Gabriel, faltan Bruno y José, algunos están enfermos. Ariadna, gracias a que está, pero bueno, hay que seguir compartiendo, ¿sí? Y tu amiguita está Lindsay, ¿no? Bueno, hay que seguir orando y invitándola primero a Dios. Y así, hay que seguir predicando, hermano, ¿sí? A Nicolás, ¿verdad? Ah, bueno. Hermano Benito, no conocen. Ah, Manuel sí ya vino una vez. Está enfermo también. Hermana Maggie, oren por su esposa, hermana Markel Octavio también. Por ¿sí está aquí? Ah, bueno. Entonces hay mucho por qué orar, ¿sí? Por Dana, sí me avisó que no iba a poder venir por alguna situación, pero me avisó. Hermana Ana también me avisó. La hermana Ana, la hermana, ¿quién me dijo? Dulce también. Y el licenciado Joel, ¿sí? También son personas que hemos estado convocando, visitando, animando. Los papás de Afid mismo, entonces ahí son muchos, si ya estuvieran todos no cabríamos aquí. Así que hay que orar por todos, ¿sale? Bueno, vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias por este día, por la bendición que en ti tenemos, Señor nuestro. Mi Señor, te ruego que lo que hemos hablado, el llamado a la comunión, Señor, el llamado, Señor, a poder mantenernos en esa unidad. Hay muchos que caemos muchas veces en circunstancias adversas, sea por nuestra causa o sea por causas externas. Pero te ruego que todos nosotros podamos saber que nuestros hermanos, que nuestra iglesia están para servir los unos a los otros. Padre, esa convicción solamente tú la das, mi Señor. Hoy te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, así como lo hiciste en aquel momento con los hombres que escucharon a Pedro por primera vez, también nosotros lleguemos a esa misma convicción, Señor. A creer, Señor, en ti, a creer en Cristo como nuestro Salvador, a arrepentirnos de nuestros pecados,
Mi Señor, cada uno de forma particular tienen situaciones adversas, mi Señor, dificultades dentro del matrimonio, dificultades con los padres, con los hijos, dificultades en el trabajo. Muchas cosas que les impiden o que nos impiden, como tu palabra nos enseñaba en la parábola del sembrador, los afanes de este mundo, el deseo por las riquezas, nos ahogan, Padre mío. Yo te ruego que todos, habiendo escuchado tu palabra, podamos estar confiados en ti, Señor. Que esta serie de enseñanzas estén en tus manos, mi Señor, y tú las uses, Padre mío, para que todos nosotros, mi Señor, y aún los que tú quieras añadir, vengamos a una convicción. Te ruego por mis hermanos que luchan, aún en su misma mente, con familiares que se oponen, Señor, a que ellos caminen en la fe. Por favor, Dios, sé que tu palabra nos dice que los enemigos serían los de nuestra propia casa. Te ruego, Padre mío, que todos nosotros podamos implementar esos principios que hemos expuesto, Señor, en este pacto de membresía, en la pureza moral, en la pureza espiritual, en la mansedumbre, en el poder dar, pero también en el poder estar dispuesto a recibir, mi Señor, de otros. Padre, estamos en tus manos. Yo te ruego que tu iglesia la edifiques, la solidifiques, tanto en la doctrina, tanto en la enseñanza de tu palabra, en la confirmación de tu evangelio. Padre, por favor, te ruego que añadas a quienes tengas que añadir, y te agradezco por mis hermanos que quizá tengan que salir, Señor, o por alguna circunstancia, porque lo contemplamos al final, o tengan que moverse, pero pueden implementar ese mismo pacto en otro lugar, Señor. Te rogamos porque tú levantes más hombres y mujeres en ese temor de tu palabra, y nos des la posibilidad, Señor, de seguir sirviéndote y plantando más iglesias bíblicas y sanas, Dios mío. Te ruego que nunca pensemos que somos ni los mejores ni los únicos, sino que vivamos simplemente agradecidos por la gracia que has mostrado a nosotros siendo pecadores, mi Señor. Te agradezco infinitamente y por favor, bendice a cada uno de los aquí presentes y vivifícanos, mi Señor, convéncenos y llévanos a esa plenitud que solamente está en ti, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, siéntense. ¿Ok? ¿Me podrías ayudar?